Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. Entonces es importante que les cuente básicamente qué es lo que estamos haciendo y el rol que tiene el decreto de necesidad de urgencia y el rol que tiene la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Básicamente nosotros, cuando llegamos al poder, nos encontrábamos con una situación verdaderamente vulnerable. Argentina tenía déficits gemelos por el equivalente de 17% del PBI. Cualquier persona que esté entrenada en este tipo de medidas y de análisis sabrán que es una situación extremadamente vulnerable, en la cual la Argentina estaba en condiciones de caer en una hiperinflación. Además, Argentina mostraba un déficit fiscal consolidado entre nación, o sea, el Tesoro, y lo que tiene que ver con el Banco Central, de 15 puntos del PBI. 5 de esos puntos correspondían al Tesoro y 10 al Banco Central. Por lo tanto, además había un problema de creación endógena de dinero que hacía que la tasa de inflación cada vez estuviera más alta. De hecho, a lo largo del gobierno de Alberto Fernández, esa inflación fue subiendo. De hecho, la inflación viene subiendo en Argentina desde la salida de la convertibilidad. De hecho, en el primer tramo del régimen kirchnerista la inflación fue del 9%, en el segundo fue 20%, después fue cerca de 30%, con Macri 40%. En lo que tiene que ver con Alberto Fernández, en sus 4 años tuvo más de 1000% de inflación. En el último año la inflación superó el 200%, y en el momento en que nosotros asumimos, en la primera semana de diciembre los precios crecían a un ritmo del 1% diario, que es el equivalente al 3.700% anual. En la segunda semana se aceleró, y entonces en las 2 semanas de diciembre venían creciendo los precios al orden del 1,2 o un poquito más diario, con lo cual en términos anuales estaban viajando al 7.500%. De hecho, los datos de los precios mayoristas cerrados en diciembre dio 54%, lo cual anualizado arrojaba un valor de 17.000% anual. Es decir, Argentina verdaderamente estaba camino hacia una hiperinflación. En función de esto, nosotros decidimos tomar la iniciativa de implementar un programa de ajuste ortodoxo duro, que básicamente, como todo programa de estabilización, tiene 3 partes. Tiene una parte fiscal, donde la parte fiscal básicamente consta en una política de déficit cero, y es así que emprendimos un fuerte ajuste fiscal que de manera simpática lo llamamos motosierra y licuadora. Motosierra por la cantidad de recortes que hemos hecho
y licuadora, porque partidas que va corriendo la inflación nosotros no las ajustamos acorde a las mismas, y como los ingresos sí siguen subiendo en línea con la inflación, eso genera una licuación que permite mejorar los resultados fiscales. De hecho, este esfuerzo implicó una caída real del gasto público en torno al 30%. En el medio se echaron 50.000 empleados públicos, se dieron de baja 200.000 programas sociales que se habían dado de manera irregular, se recortaron partidas de los ministerios en torno al 10%, por lo tanto, increíblemente, frente al desequilibrio colosal que dejó el kirchnerismo, para que tengan una idea, era 3 puntos de déficit fiscal primario. El mes de enero estamos cerrando con superávit primario y cerca del equilibrio financiero. Por lo tanto, digamos, en el mes de marzo estaríamos en condiciones de alcanzar el déficit cero. Elemento muy, muy importante, porque eso hace que si el déficit financiero es cero, no es necesario tomar deuda, y por lo tanto la relación deuda-producto es no creciente, y por ende pasamos a ser solventes, y eso tarde o temprano se va a tener que reflejar en el precio de los títulos públicos. Digamos, de hecho han estado subiendo hasta el día de ayer, seguramente con las barbaridades que han estado haciendo muchos diputados. Seguramente hoy los números sean negativos, pero eso a nosotros no nos amedrenta, y la meta del déficit cero es no negociable. Dentro de las partidas que también hemos recortado, y por el motivo por el cual ayer fue saboteado el proyecto y lo trataron de romper, justamente fue porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%, lo cual explica, digamos, la traición de los gobernadores. Es decir, que dicen que quieren el cambio siempre y cuando la de ellos esté y no se toque. Es decir, como Macri decía, la mía está. Bueno, eso, digamos, la prioridad, digamos, del político argentino es que la de ellos esté siempre. Y la realidad es que tenemos un problema en manta corta, no hay para todos. Además, no tienen por qué tener que justificar su robo, porque robar está mal. Por lo tanto, el programa fiscal sigue en la misma línea. En paralelo estamos aplicando un programa de saneamiento del Banco Central para terminar con el déficit cuasi fiscal, para tener un orden de magnitudes de lo que estamos haciendo. Nosotros, cuando recibimos el Banco Central, teníamos reservas internacionales netas negativas por cerca de 10.500 millones de dólares. Y en ese contexto iniciamos un proceso de saneamiento del balance del Banco Central, con el compromiso de no volver a emitir bajo ningún punto de vista, bajo ningún tipo de meta que nos propuso el fondo para el año. Evidentemente ya cumplimos el 65% de la meta. Obviamente que estamos para sobrecumplir la meta también en el plano fiscal. Y esto es muy interesante, porque si estuvimos expandiendo por sector externo, si además tenemos un problema que todavía no terminamos con el saneamiento del Banco Central y todavía tenemos emisión endógena por pago de intereses de los pasivos remunerados, aún así la base monetaria no cambió. Esto significa que la contracción que estamos haciendo desde el sector público es tan grande que compensa lo que se expande por sector externo y lo que se expande por sector financiero. ¿Y esto por qué es importante? Porque mientras que estamos limpiando los pasivos y los activos del Banco Central,
hemos incrementado 6.500 millones de dólares de reservas y no hemos incrementado la base monetaria. Y la base monetaria hoy está en torno a los 7.800 millones de dólares. Es decir, que cuando nosotros terminemos de sanear el balance del Banco Central, Argentina estaría muy cerca de poder dolarizar sin ningún tipo de problemas. Y finalmente hemos avanzado en un sinceramiento del mercado cambiario. Al inicio la brecha se comprimió rápidamente. Cuando la política empezó a hacer de las suyas, se volvió a ampliar. Pero este programa tan agresivo que estamos llevando en materia monetaria hace que yo les pueda dar el revólver, pero les estoy sacando las balas. Por lo tanto, no van a poder tirar con nada. Es decir, si nosotros seguimos esta política de seguir limpiando el balance del Banco Central y de no emitir dinero neto, en definitiva, lo que está ocurriendo es que inexorablemente la brecha va a colapsar, cosa que pasó en los últimos días con fuerte suba en el precio de los bonos, caída del riesgo país, y donde la brecha volvió a comprimirse. Naturalmente, otra vez la política metió la cola, pero bueno, esto lo sabíamos. El régimen va a tratar de defenderse, va a tratar de sostener sus privilegios, y eso es parte de una pelea que nosotros sabíamos que íbamos a tener que dar.